toda una vida. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Bueno, pues eso es lo que me pasa a mí esta tarde de viernes. En este tiempo vamos a recorrer la vida de nuestro personaje, de nuestro invitado. Él es Monseñor Blázquez, don Ricardo Blázquez, que es el presidente de la Conferencia Episcopal. Pero para nosotros, aunque eso es evidente y es un hecho, cardenal y arzobispo de Valladolid, para nosotros es un abulense de pro, castellano y leonés, y hoy el protagonista de toda una vida. Ricardo Blázquez Pérez nació en el municipio abulense de Villanueva del Campillo el 13 de abril de 1942. De origen humilde, contaba apenas una decena de años cuando se despertaron en él su amor por los libros y la vocación. Siempre al servicio del intelecto, como estudiante en los seminarios de Arenas de San Pedro y Ávila y en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, donde obtuvo el doctorado en teología, y como docente durante sus años de ministerio sacerdotal, desde su ordenación en febrero de 1967, que le valieron su nombramiento como Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca. En abril de 1988 fue designado obispo auxiliar de Santiago de Compostela. 4 años más tarde asumió la dirección de la diócesis de Palencia, donde ya atisbó la necesidad de redoblar esfuerzos para conseguir entusiasmar especialmente a los jóvenes en la labor evangelizadora. No flaquearon sus fuerzas cuando en 1995 Juan Pablo II, ignorando las presiones nacionalistas, le nombró obispo de Bilbao. Fueron años difíciles. Blázquez respondió a los críticos presentándose como prelado de todos, con independencia de sensibilidades políticas, aprendiendo el euskera y comprometiéndose a trabajar por la paz en años de plomo. Su carácter dialogante y afán conciliador le han permitido labrarse fama de hombre equilibrado, amable y en las distancias cortas cercano, pero también crítico y recto en su responsabilidad pública, apelando con contundencia en años de crisis moral y económica a la regeneración, la educación y la especial atención a las personas más vulnerables. Don Ricardo se ha ganado este tratamiento con tesón y sin alardes. En 2005 los obispos le confiaron la presidencia de la Conferencia Episcopal Española. Ese mismo año Villanueva del Campillo le nombró hijo predilecto. A sus 75 años repite por tercera vez como máximo representante de la Iglesia Católica en España, ya como cardenal, arzobispo de Valladolid y habiendo renunciado a este último cargo por recomendación del Código de Derecho Canónico a su edad. Jamás ha abandonado la pluma y el papel, tampoco a la tierra, que lo vio nacer. Cada mes de septiembre los campillenses le esperan con los brazos abiertos durante las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Velo. Hoy, en toda una vida, Monseñor Ricardo Blázquez. ¿Qué le ha parecido, Monseñor? Pues que me ha recordado hitos muy importantes de la vida y es bueno el que uno se vea, porque claro, según hablamos nos vemos, pero según nos vemos en una fotografía ya sí podemos contemplarnos. Un poquito, con sí. una cierta distancia. Una cierta distancia, efectivamente. Bueno, veíamos imágenes de su pueblo, sí, de su tierra, esas imágenes que no sé, le habrán traído al recuerdo, ahí están. Pues tantas Señor, cosas. una vida de una familia. ¿Cómo era la familia donde nació usted? Nosotros éramos 8 hermanos, de los cuales uno murió de pequeño, yo soy el segundo, y otro murió hace 7 años. Vivimos 6, por tanto. Hemos sido familia numerosa. Y la familia numerosa tiene también un ambiente de aprendizaje, de vivir compartiendo, que es muy importante.
Claro, o sea, se Eso, aprende... eso lo aprendí en la familia. Claro, se aprende desde el principio. Tener hermanos es muy importante. Claro, con los que poder reñir, pegarnos aprender, compartir. También, y compartir. Y, ¿Se pegaban también un poquillo entre ustedes? Así, hombre, como se pegan los hermanos, ¿no? A los pequeñitos no, pero los que teníamos una edad aproximada, bueno, pues bueno. Había sus cosas. Bueno, claro. Pero todos hablan de usted como una buenísima persona. Exageran mucho, exageran mucho. Una buenísima persona. Y tenía, por ser el mayor, puesto que se murió de pequeño el que nació antes que usted, ¿se sentía un poco padre también de los hermanos, un poco responsable? Pues sí. Yo creo que los hermanos mayores Mire son sus mis padres, monseñor. Mi padre y mi madre. ¿A quién se parecía de los dos más? Yo creo que, según dicen, me parezco más a mi madre. Más a su madre. Mi padre, la forma de ser trabajadora, constante, decidido, eso sí, mi padre. Y después, mi madre era muy cariñosa, muy amable. Muy amable. Era una madre amorosa. Era amorosa, sí. Bueno, qué Aquel que está allí es... ¿Y esta foto, monseñor? Pues esta foto es de la familia. Es de la familia. Es de la familia, sí. Claro, Hermanos, sobrinos, cuñados, claro. Sí. Y todos se sienten muy orgullosos de usted. Yo también de ellos. Yo también me siento... Cuando está en familia, apuntaba un hermano suyo, Simeón, ¿puede ser? Sí, puede ser. Dice, claro, le ven a lo mejor serio cuando habla en los medios de comunicación, o le ven... Pero como hermano es uno más, y gasta bromas, y se ríe. Como hermanos desaparecen esas distancias del obispo y del hermano del pueblo, esas distancias desaparecen y todos somos hermanos, sobrinos, tíos, etc. Ese momento también muy especial, monseñor. Este fue en la primera misa de aquel sacerdote. Y aquella es la madre de este sacerdote. Del sacerdote que está en el medio. Sí, fue la primera misa. Y este fue el día de la ordenación en Santiago de Compostela. De la ordenación en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Bueno, vamos a volver a la familia de Monseñor Blázquez, de estos abulenses apegados que quieren su tierra, que se mantiene la casa familiar. Sí, la mantenemos. Ahora todos tienen casa, no siento yo. Y yo tengo 6 casas. Ha ganado muchísimo. He ganado mucho, ¿eh? Bueno, esta calle Bailén. Esta es la calle Bailén. En esta calle es donde yo nací. Ay, qué bonito. Yo nací por donde van aquellos dos, a la parte izquierda. A la parte izquierda, ahí estaba la casa. Sí. Bueno, pues vamos a ver. En esta casa, precisamente. En esta casa. En esta casa, por la parte de atrás. Pues yo tengo... Pero ahí nací yo, sí. Qué bonito. Y luego hablaremos de la iglesia parroquial. Yo tengo un vídeo que me gustaría que escuchara. Y esta era la casa de mis padres. Y esta es la casa de... La casa de mis padres, sí. Que estaba cerquita de la Plaza Mayor, claro. Pues sí. Vamos a oír este vídeo. Él se llevaba muy bien con todos, era monaguillo, iba mucho a la iglesia, porque entonces íbamos todos muchos a la iglesia, no es como ahora que la gente joven no va a nada. Y muy bien, se llevaba bien con todos los amigos. Y en casa pues luego éramos muy divertido, porque éramos muchos y jugábamos mucho unos con otros. Íbamos a trabajar a 2 juntos y nos lo pasábamos muy bien, pero trabajando mucho, claro. Suele venir, en agosto viene unos días, y luego pues unas veces que va para Madrid, otras veces que viene, y otras veces que está en Valladolid y dice, pues me voy a darme una vuelta, y viene mucho. Pues cuando viene le gusta pasear el pueblo, ver lo que hay, ver con eso, hablar con toda la gente, y ir a visitar a los de antes, a los que conocía por aquí, a los vecinos de los pueblos de Piedrahíta, de Casas del Puerto, que eran los sacerdotes, eso, a visitar a todos esos, a los que pueden. O a colegios, vamos a monjas o cosas así. Suele irse todos los días también un ratito a verlos. Muy querido por todos, por todo el pueblo. Ahora no somos gente, pero muy querido por todos, porque si estuviera mucha gente, pues le hablarían bien de él. Yo creo que aquí no hablaría nadie mal de él. Bueno, pues lo ha conseguido trabajando mucho, empezando por ahí, pero también es porque tiene buena cabeza.
se le da bien los libros, los estudios, pero otra cosa a base de sacrificios, yo creo. Monseñor, qué salada. Es la tercera, Carmen. Su hermana. Yo soy el mayor, otro que ha estado muchos años en Bilbao y es la tercera, Carmen. Carmen, Carmen, ¿eh? Carmen, Mucho sí. sacrificio, dice. Buena cabeza, pero mucho sacrificio. Yo estoy convencido de que el trabajo es necesario también para que la persona madure. El pensar que sin esfuerzo Se consiguen las cosas se consiguen no es acertado. Aunque se tenga talento, pero hay que trabajarlo. Es necesario. Si no queda la fruta en agraz. Y para que madure necesita... Y todos los hermanos y sus padres veían que usted tenía posibilidades, aparte de ese tesón y de ese trabajo que luego lo ha demostrado, pero que era un niño ya estudioso, que le encantaba leer, devoraba los libros, ya se le veía desde bien jovencito. Sí, también nosotros, ¿eh? ¿Sí? Carmen, por ejemplo, es muy capaz, ¿eh? Es muy capaz. Y el que me sigue a mí, bueno, es una... Es Sí. un fuera de serie. Un trabajador también empedernido, bien orientado en su vida, sabiendo dar un consejo, que a mí esto me parece muy importante, personas a las que podamos acercarnos, sabiendo que por la experiencia que tienen y por la capacidad de orientación que tienen, pueden darnos un consejo útil, con honradez, no para halagar. Desde la verdad. Desde la verdad. En este sentido, mi hermano el segundo, esto sí que lo tiene de una manera notable. Bueno, pues no solamente su querida hermana Carmen habla de nuestro invitado, de Monseñor Blázquez, hay más, hay más. Es muy buena persona y muy cercano, el pueblo le quiere mucho y bueno, pues cuando me vienes en las fiestas, que son en septiembre, la fiesta del Cristo, porque los demás de los días pues a lo mejor viene a ver a sus familiares, pero tampoco puede quedarse mucho porque está muy atareado. La mejor persona, ¿qué voy a decir yo? El número uno, pero no a nivel del pueblo solo, a nivel, es que es único, no hay otra cosa más, yo qué sé, tiene un don, tiene algo dentro que es imposible de saberlo, pero yo creo que es la persona más culta que hay en el mundo. No tiene rencor con nadie, jamás, ni egoísmo, ni interés. Ya te digo, una persona, es que no lo podemos decir más. Cada vez que hablas de él te estremeces porque es que es un señor, pero vamos, el número uno. Llega la fiesta que viene a decir la misa del Cristo, que es el patrón del pueblo, y se pone en las calles que no hay quien ande, por millares. Y solo la trae él. Maravilloso. Para nosotros es maravilloso. Viene a ver a los enfermos. Mi marido se crió con él, que era vecino. Y para nosotros maravilloso. Ha sido hijo del pueblo y le queremos mucho porque es de nuestra edad y ha sido una eminencia en Villanueva y en todos los sitios que ha ido. Y para nosotros es una alegría muy grande. Qué bonito, ¿eh? Yo creo que se excede. Es que se han emocionado hablando de usted. El afecto Monseñor. fácilmente se excede. Yo creo que no, yo creo que cuando se habla desde la verdad, como usted apuntaba antes, pues se recuerda la trayectoria de una persona y yo creo que están hablando más allá del lugar donde está usted dispuesto en este momento y las responsabilidades que tiene que llevar a cabo. Hablan del vecino del pueblo que se crió con ellos y que califican de buenísima persona, se lo decía al principio. Eso se excede. ¿Acepta? ¿Sabe aceptar los halagos usted? Exageran. Monseñor, ¿acepta los halagos? ¿Sabe? Ojalá pueda hacerlo, ojalá pueda hacerlo. Y que sea una descripción lo menos desfigurada posible, ciertamente exagerada. Yo les he creído. Bueno, Monseñor Blázquez dejó el pueblo pronto, ¿no? Relativamente se fue a San Pedro, Arenas de San Pedro, Arenas al de San seminario. Pedro desde el año 1955 hasta el 60. ¿Y cómo le llegó la llamada, esta vocación que nos lleva a estos días en la mi actualidad? pueblo no hay tradición de que haya habido sacerdote, solo uno, pero hace mucho tiempo y además apenas se crió allá. Entonces, para mí, la interrogación sobre la vocación me surgió en contacto con un párroco que estuvo solo un año, Fidel se llamaba.
Ha muerto hace poco. Ha muerto hace poco, sí. Precisamente el obispo de Plasencia y un servidor hemos sido monaguillos en diversos momentos del mismo párroco. Ah, sí. Primero yo estuve en Villanueva del Campillo y después él también fue monaguillo en su pueblo, que es Pedro Bernardo. Ah. Era una persona que por la forma de trabajar, de hablar, de vivir, a mí me fue suscitando la pregunta siguiente: ¿y tú por qué no puedes ser como don Fidel? De modo que lo que es un sacerdote, yo lo vi ejemplificado de una manera admirable en don Fidel. Él no tenía nada para sí. Ni su tiempo ni sus cosas eran para sí, para los demás. Y además con una dedicación de la vida enteramente al servicio parroquial. Entonces mi pueblo tenía 1.100 habitantes. Ahora tiene censados 104. Éramos muchos niños. Claro. Desde hace ya 6 o 8 años no hay escuela. Es una situación penosa. Como entonces éramos muchos niños, muchos jóvenes, y él día y noche estaba siempre cumpliendo su misión de una manera y a usted, atractiva. Don Ricardo, y a mí me iba esa pregunta me iba rondando, sí. Y se ordenó en esa iglesia parroquial, en su iglesia parroquial del pueblo. Yo recibí la ordenación en Ávila. En Ávila recibimos 5 al mismo tiempo. En Ávila la ordenación. Fue un 18 de febrero. Yo estoy seguro que no necesitamos hacer muchos esfuerzos para comprender que aquel día en Ávila, el 18 de febrero, no hacía mucho calor. No. Hacía un frío terrible. Casi como hoy o terrible, peor. terrible. Sí. Y recibimos la ordenación juntos los 5 en una iglesia que se llama de San Ignacio. Fue anteriormente el Colegio de los Jesuitas en Ávila. Pero bueno, en la iglesia del pueblo... Allí es donde yo celebré lo que llamábamos la primera misa. La primera misa. La primera misa. Hay una placa, yo creo, ¿no? En referencia... Sí, en el baptisterio. Claro. En el baptisterio. Y bueno, le traerá una pila bautismal. Sí, ¿Esta pila? Ahí es donde yo fui bautizado. Ahí es donde fue bautizado. Y ahí donde hace un mes aproximadamente bauticé. Esta es la placa, sí. Sí, ahí está. Esto con ocasión de la designación, la creación como cardenal. Que le hizo el actual Papa. El párroco actualmente, sí, el nombramiento fue del Papa Francisco. Del Papa Francisco, porque sí. Juan Pablo Esta es la capilla del baptisterio. Sí. Juan Pablo II lo que le hizo fue obispo de Bilbao. Sí. Pero bueno, ya llegaremos a Bilbao. Aún nos queda un poquito de tiempo. Entonces, el día 30 de mayo de 1967, yo celebré la primera misa que se llamaba entonces justamente en Ávila. Que seguro que le supuso una gran emoción. Claro. Para usted, además, ese para día su familia. No faltó nadie. Justamente fue por primera vez utilizamos el altar que con la reforma litúrgica el párroco que entonces estaba en el pueblo fue poco a poco preparando. Y la primera celebración de la Eucaristía coincidió con la primera celebración que yo presidía allá. Y fue caminando el tiempo, monseñor. Estuvo en Salamanca también dando clases. Yo estuve en Salamanca 14 años. 14 años. Fue decano, de hecho, de la Facultad de Teología. Estuve de decano, 2 meses de vicerrector. 2 años. Estos 2 meses de vicerrector. Había estado yo el mes de enero de ese año. Había estado dirigiendo los ejercicios a los obispos y presbíteros en Cuba, en 3 tandas, en La Habana y en Santiago de Cuba. Y al volver es cuando se hizo público de lo de vicerrector. Lo que pasa que muy poco tiempo después es cuando vino el nombramiento de obispo. Claro, que fue el año 1988, de una manera muy precipitada todo. Y primero estuvo en Santiago de Compostela. Estuve como obispo auxiliar en Santiago de Compostela, siendo arzobispo en Rouco, el cardenal Rouco. Después vino a Palencia. En Palencia estuve 3 años. 3 años. Los palentinos y yo también. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se hizo entre los palentinos? Somos muy diferentes en Castilla y León, los abulenses, de los palentinos, de los vallisoletanos, de los leoneses. Yo conocía muchos palentinos por relación de estudios también y de otras reuniones que habíamos tenido. Y estuve poco tiempo, fueron 3 años.
Ellos decían que había sido demasiado poco tiempo y yo también tenía esa impresión. Esa sensación. Lo que pasa es que es cuando me nombraron para ir a Bilbao. Claro, el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí. Que fue el año 1995. Que eso sí que fue, imagino, un momento en su vocación y en su ejercicio pastoral importante, porque claro, no eran pues, momentos fáciles, ¿no? Ir desde Castilla, claro. Ávila, Salamanca, Palencia, a Bilbao, al País Vasco, en aquel momento, en aquella situación, bueno, pues era no simplemente la distancia de 300 o 400 kilómetros, había otro tipo de distancias. Había otro tipo de distancia. Entonces, bueno, pues claro, el problema del terrorismo, claro, yo lo padecí allí con todos, ¿no? Con todo. De hecho, yo presidí la celebración de la Eucaristía cuando fue asesinado Miguel Ángel Blanco. Conocí a su familia, claro, entonces. Y fue aquella mañana, aquellos días, porque los terroristas pusieron prácticamente una hora. Si no se cumplían las exigencias que ellos planteaban, a las 48 horas sería asesinado y efectivamente lo cumplieron a rajatabla. Pasamos 48 horas terribles. Todos lo tenemos en el recuerdo. Después, la celebración de la Eucaristía. Él murió en el hospital de Nuestra Señora de Aránzazu. Allí estuve, ya había muerto él, cuando yo fui a visitar a la familia y a rezar por el cadáver. Pero qué difícil, luego lo bien que le despidieron la mayoría. Es muy buena gente. Y qué difícil fue su llegada, es muy monseñor. No sé, se acuerda, como él es tan buena persona, seguro que quiere desecharlo, ¿no?, del recuerdo. Pero ¿usted se acuerda aquella frase de algunos que decían, un tal Blázquez? Sí. Le faltó decir que se vaya de donde viene, que no... Después me explicaron esto. Tengo que reconocer, y además lo reconozco sin ninguna reticencia, pidieron disculpas después. Y alguien con una responsabilidad de gobierno me dijo, dice, don Ricardo, nosotros no teníamos nada contra usted, pero nos habíamos hecho la siguiente composición del lugar. Tenemos ya aquí pocos problemas para que nos venga uno más. Uno más de fuera que no conoce nada de esto y a ver cómo va. Entonces, bueno, pues la acogida... ¿Y cómo se toma ya personalmente? Pues mira, yo lo tomé con tranquilidad. Con paciencia, con tranquilidad. Yo tenía los resortes por los que yo iba al País Vasco, no era como una especie de carrera. Yo iba allí cumpliendo el encargo que el Papa me daba. Yo estaba convencido de que si el Señor envía, Él me va a acompañar. Y efectivamente fue. Al principio hay que escuchar. Tengo, por ejemplo, una anécdota que a mí me llama la atención mucho cuando la recuerdo. Cuéntenos. Iba yo con un sacerdote por la Gran Vía de Bilbao. Y entonces un señor, encarándose conmigo, me llamó extranjero. Unos cuantos años más tarde, íbamos sorprendentemente por un sitio también de la Gran Vía de Bilbao, muy cerca de donde había tenido lugar ese primer choque, pues dijimos, y entonces el mismo señor... ¿El mismo señor? Me dijo, yo tengo que pedirle a usted perdón. No, ¿por qué? Dice, porque yo un poco más adelante, un poco más atrás, por aquí, yo le dije esto tal día. Iba yo con la misma persona, con el mismo sacerdote. Es increíble, ¿no? La casualidad de la vida. Sí, pero en la misma calle, en la Gran Vía de Bilbao. Sí, poco a poco, la gente es buena. Yo además, yo quería ser, lo dije desde el principio, yo quería ser obispo de todos, con todos y para todos. Entonces no quería que la pertenencia a todos, por ningún motivo, me fuera limitada. Yo no iba como político. Yo no iba como un desplazado de Castilla a Euskadi para hacer no sé qué. Yo iba como obispo allá. Y es lo que quise hacer desde el primer momento. Entonces, yo tengo que agradecer también los esfuerzos que hicieron para ir convergiendo poco a poco. También tengo que reconocer que a mí me ayudó mucho el obispo auxiliar, que era 10 años mayor que yo. Me preguntaron si yo lo conocía de un curso en Salamanca. Sí. Don Carmelo Echenagusía, murió pronto.
admirable persona. Entonces, él me ayudó mucho y me ayudaron mucho los sacerdotes y los seglares también. A ver si le... claro, cómo no le va a recordar. A ver qué nos dice lo que le ayudó esta persona a la que vamos a saludar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver si acierta, monseñor, de quién se trata. Gracias por entrar en directo. Lo que queremos sea una tarde familiar y de la tierra, de esta tierra de Castilla y León. José María, don José María. ¿Cómo no? Aceptar esta invitación. Aceptar esta invitación es para mí un deber de gratitud, por una parte. Y por otra parte, además, un legítimo orgullo poder hablar esta tarde con don Ricardo. Ahora sí que ha caído, ¿no, monseñor? José María, sí. Angoitia, sí. Que fue secretario durante el tiempo que estuvo en Bilbao. Una persona también servicial, leal. ¿Puede saludarle, monseñor? Ay, José María. Don Ricardo, ¿qué tal? Pues mira, gracias a Dios. Ya ves que encerrona. Pero es una encerrona muy grata. Claro. Muy grata. Le escucho. Me alegro mucho de saludarte, José María. Me alegro mucho. Igualmente. Muchas gracias, don Ricardo. Hombre, ya sabes, por allí, señor canónigo. Muy bien. Pero pensando, don Ricardo, los pasos primeros que usted dio en Bilbao, lo que han supuesto para nosotros. Ay, me alegro. También para mí, ¿eh? Yo tengo que reconocer... El primer paso, cuando decían, ¿y qué planes nos trae? Si no es vasco, ¿pero qué va a pasar aquí? Claro. Si nosotros tenemos nuestro plan ya de diocesano de evangelización preparado. Pero llegó don Ricardo y allí se empezaron ya. Eso sí es verdad, don Ricardo. Sí. La gran interrogación que sabría cuando llegó usted. Claro. Una cosa es cómo entró y otra cosa es cómo salió, ¿eh? Don José María. Claro. Es que cómo entró lo sabemos. Sobre todo, todavía lo recordamos profundamente. Hoy mismo estaba hablando con un sacerdote y hablábamos de la capacidad de discernimiento que tuvo en aquellos momentos. Porque don Ricardo de verdad se sintió enviado por Dios a la iglesia de Bilbao. Le iba a preguntar... Escuchó a todos. Claro, le iba a preguntar... buscó sus ayudas. Don Ricardo esta mañana hablaba con José Ángel Ubieta. Hombre. Recordando todo esto. Me ayudó mucho, José Ángel Ubieta. Salúdalo de mi parte. Muy bien, sin falta, hoy mismo. Sí. Yo quería que justamente comentara a los telespectadores esas cualidades fundamentales en esos años tan difíciles que Monseñor aplicó en Bilbao. Pues el primer paso firme que dio fue el discernimiento, porque al ser recibido de esa manera y preguntarle, pero ¿usted cómo viene? ¿Qué trae? ¿Qué piensa? Dijo él, dejadme un poco, ya os lo diré. Y entonces ese discernimiento fue profundamente serio. Otra cosa muy importante fue el valor de don Ricardo acogiendo lo que aquí había, porque respetó lo que se venía haciendo y contó con la colaboración de quienes lo venían trabajando, que eso es muy importante. No llegó allí a decir borrón y cuenta nueva, no. Acogió lo que había, lo maduró él, y lo importante luego ya es lo tercero, esa consolidación de los valores evangélicos que fue poco a poco sembrando aquí. Poco a poco, qué importante muchas veces, ¿eh? No imponer desde el primer momento, sino tener pausa, tranquilidad. Nunca lo hizo, ni al principio ni al final. Gracias. Siempre supo escuchar y pensar. Gracias, de verdad, don José María Angoitia. José María, un abrazo. Don Ricardo, y quiero simplemente recordar esto. Cuando 15 días antes de ir usted a Valladolid, que nos encontramos en una Eucaristía en Begoña con don José Antonio Ardanza, el lehendakari que a usted le recibió. Sí, señor. Sí. En aquel momento le dio un apretón de manos y le salió del alma y le dijo, don Ricardo, qué mal le hemos recibido,
pero cuando vino. Y qué pena nos da ahora que se vaya. Lo importante no es cómo se llega, sino cómo cala la persona después de un tiempo. Y este es el sentir de la diócesis. Pues gracias. Por eso, don Ricardo, muchas gracias. Gracias a usted, todos, a todos. Un abrazo a todos. Bueno, qué bonitas palabras, ¿eh? Sí. Y ciertas, sin duda. Pero hemos dejado ahí un canto, y tiene también buenos amigos, Monseñor, en su época como docente, como decano. Volvemos a Salamanca, a esos años donde también siempre le preocuparon los jóvenes y los más desfavorecidos. Las personas que se sentían marginadas o que la sociedad les marginaba. Siempre ha sido proclive. Yo estuve en Salamanca 14 años y tengo un recuerdo muy gratificante del lugar, la ciudad. La ciudad realmente va calando poco a poco en el corazón y en la vida de las personas, enhechiza, decía el licenciado Vidrieras, a los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado, y yo le he gustado. Qué bonito. También se recuerdo, emociona, Monseñor, fíjese, al recordar esos años. También recuerdo el claustro de profesores, los colegas excelentes, los alumnos. Había una proximidad entre profesor y alumno que yo no la tuve antes y no sé si actualmente la tiene. No lo sé, me imagino que continuarán teniéndola, pero una proximidad extraordinariamente educativa para todos, para mí también. O sea, que era enriquecedora era en ambos mutuamente sentidos, enriquecedora, ¿no? Para todos. Yo viví entonces con los seminaristas de Ávila, tenía entonces allí la casa, también para mí eso fue un hogar, de modo que, bueno, pues de Salamanca recuerdo tantos motivos. Iba a una parroquia de la periferia de Salamanca, los fines de semana. Y los fines de semana también, algún sábado se iban de viaje por ahí, ¿no? A reconocer la provincia y a... Claro. Sí, claro. Con entonces, amigos, con claro, seminaristas. Como profesor tenía el fin de semana más libre que un párroco. Claro. Y además también más, más vacaciones que un párroco. Porque ahora viaja poco, ¿no? Ahora no tiene tiempo, a su pueblo querido, pero... Voy a Madrid no muchas veces por motivo de la conferencia episcopal. Claro. Y a Roma también por el nombramiento de cardenal. Porque formo parte de 5 organismos que dependen de la Santa Sede. Sí, eso es. Bueno, José Manuel Sánchez, compañero de esos años que, como relataba el Monseñor, se le veía esa emoción de esos años felices, sin duda. José Manuel Sánchez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo está José Manuel? Estupendamente, señor cardenal. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, madre. Ya ves, muy bien. Fue rector en el seminario donde yo estuve. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo era en aquellos años, Monseñor, José Manuel? Bien, siempre fue un excelente Descúbranos amigo. algo que no hayamos descubierto. Siempre fue un excelente amigo. Un magnífico estudiante y un estupendo colega. Sí. José Manuel, no te excedas. No. Sí, no, hay que contar cómo era en esos tiempos, jóvenes. Las 3 cosas que he dicho son exactas. Claro. Un magnífico estudiante, lo conocí incluso siendo él seminarista y yo superior suyo. Sí, señor. Por tanto, puedo decir. Sí, señor. Claro. Después lo conocí también cuando marchó a Roma a estudiar y a Alemania. Luego fuimos compañeros durante mucho tiempo como profesores de la Universidad Pontificia. Vivíamos juntos en la misma casa, por consiguiente era una amistad muy cercana y muy inmediata. Tengo magníficos recuerdos de aquellos días. Y luego, naturalmente, reconocida ya como obispo, arzobispo y cardenal. Pero quién sabe lo que venga. Pero, José Manuel, esas cualidades no han variado en él. Yo creo que no. En este momento es un amigo mejor que yo mismo. Le voy a dar un detalle. Venga, rapidito, José Manuel. Nunca se olvida de llamarme por teléfono para preguntarme cómo estoy, cosa que yo no hago.
porque encontrar a un cardenal por teléfono es bastante difícil. Ay, Dios mío. Bueno, de verdad, José Manuel, muchísimas gracias. Me encanta. Un abrazo fuerte, José Manuel. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo por haber sorprendido. Ya sabes que las hipérboles son para ser utilizadas. Y tú las has utilizado. Está bien. Bueno, el cariño y esas palabras coincidentes en todos los amigos y los que conocen a Monseñor desde el principio, parece que aseveran en esas cualidades. También tendrá defectos, Monseñor, es que entiendo. coinciden todos en la exageración. No, pero ¿cuál es su mayor defecto? Por compensar. Mi defecto mayor. Sí. Tendría que... Quizá a lo mejor, pero lo digo con quizá a lo mejor, el que necesito ser espoleado para ponerme en marcha. O sea, zarandeado un poco, Sí, ¿no? para ponerme en marcha. No tanto para el trabajo personal, cuanto para el trabajo de carácter más público. Quizá. Bueno, energía cuando se tiene que enfrentar a tareas más públicas. Los medios, ¿qué tal se portan los medios con usted, Monseñor? Sois buenos. Bueno, habrá de todo como en botica, pero bueno. Le estamos viendo también en esa lógica dimensión pública a la que se refería Monseñor, con los representantes efectivamente políticos, el presidente del gobierno, con el anterior presidente del gobierno, el señor Zapatero, y bueno, con lógica trascendencia, política pública, aunque el área política, entiendo, queda al margen de sus intenciones, pero es parte de su trabajo. Es parte, sí. ¿Cómo se enfoca la actualidad política del país, la incertidumbre, el penar, ¿no?, ante determinados hechos como están ocurriendo en la actualidad? ¿Cómo se sobrelleva todo eso? Pues miren, nosotros somos ciudadanos, por tanto sentimos lo que sienten todos los ciudadanos, y además con la responsabilidad que el cargo pastoral lleva consigo, lo sentimos de forma todavía más intensa, preguntándonos también qué podemos hacer. Por ejemplo, en relación con la situación de Cataluña. Se lo iba a preguntar yo ahora. Sí, pues claro, yo sí fui siguiendo todos los acontecimientos con gran preocupación. Y cuando en el Parlamento tomaron una decisión, la declaración que hicieron, sentí una profunda tristeza. Yo preguntaba de vez en cuando a los compañeros de allá, ¿cómo estáis? ¿Podemos ayudaros? ¿Qué creéis que podemos hacer? Y bueno, Monseñor, precisamente con los compañeros de Cataluña, no fue una voz unánime. Muchos de ellos se unieron y se alzaron en pro del referéndum el 1 de octubre. Parte de la sociedad del resto del país no lo entendió mucho. Sí. Todos, uno no siendo uno es el que se distanció un poco, porque, bueno, los demás, todos coincidieron. En esta situación ya se puede comprender que unos tienen una actitud, otras pueden tener la misma actitud, pero a lo mejor compensada con otros elementos que de alguna forma la limitan. Bueno, somos libres también con la responsabilidad pastoral. Entonces, como conjunto todos, bueno, pues participaban de la misma preocupación. Y algunos se distanció un poco. ¿Y usted tuvo que llamar al orden alguno? Yo es que, como presidente de la Conferencia Episcopal, yo no tengo autoridad sobre ningún obispo. El presidente de la Conferencia Episcopal es... ¿Sí lo tiene el Papa, Monseñor? El Papa sí. Luego habló la Santa Sede. Eso es. Nosotros dependemos del Papa. Entonces la Conferencia Episcopal es la reunión de los obispos de un determinado país, en este caso, moderados por el que es el presidente, pero moderados, no mandados. Claro. No mandados. Yo me le voy a llevar, Monseñor. ¿Usted quieras, se viene conmigo? Sí, muy bien. Yo le voy a llevar a buen puerto, ¿eh? Muy bien, venga. sí. Venga a nuestro sofá. Yo me seguiría hablando, se me han quedado tantos asuntos. Sí. Venga, Monseñor, al sofá. Que hablar con usted tiene que haber un segundo capítulo, ¿eh? Muy bien, porque nos hemos quedado...
siéntese aquí, Muy bien. porque me están diciendo que se cambie. Bueno, aquí se puede, ¿no? Al otro lado. Yo le tengo preparado otra sorpresa final. Pues me parece muy bien. Ay, qué bien, qué bien. Qué a gusto estoy con usted, monseñor. Yo también. La gente de Ávila es estupenda. Vamos a pedir que hagan su entrada, y me he olvidado de los papeles, pero seguro que él les conoce mejor, a dos jóvenes, porque él siempre ha estado muy unido a los jóvenes, lo decíamos antes, y a los más desfavorecidos. Hombre. Voy a pasar yo, aunque esté mal, siéntese ahí, para que les pueda... ¿Me dicen, compañeros? Mucho, me alegro mucho. Ángel Álvarez ¿Y tú? y María Ángeles Barcenilla. Siéntense sentados todos. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Juventud, monseñor, le traigo, que es la alegría y el futuro. Nos veremos, si Dios quiere, mañana. Sí, efectivamente. A ver si le va bien. ¿Qué tal, chicos? Bien. Muy bien. Muy contentos de estar Queríamos aquí, finalizar con vosotros y con un regalito que le ha hecho el programa para que se acuerde de nosotros, monseñor. Ay, muy bien. Una agenda para que apunte lo que usted entienda más importante. Las reuniones con los jóvenes. Siempre son Y muy con los importantes. jóvenes. Siempre son muy importantes. ¿Cómo? Es un placer haberle tenido. ¿Qué me decís de monseñor? Bueno, don Ricardo es una persona que, aunque igual al principio puede parecer un poco seria, él es muy cercano con los jóvenes, es muy alegre, siempre está sonriendo, le gusta hablar con nosotros. Han sido varias ocasiones en las que ha querido entrar en una conversación, preguntarnos. ¿Y pues, qué le bueno, preocupa? ¿Qué le preocupa más? Bueno, sí, es un poco complicado nosotros de saber, pero la verdad es que nosotros siempre que hemos tenido algún problema o que le hemos necesitado, a pesar de siempre su apretada agenda, siempre ha tenido un momento, todos estos eventos que hemos tenido en verano, en Ávila, por ejemplo, o en la Jornada Mundial Lo de Ávila de Polonia. Fue precioso. Sí. Recuerdo allá junto a la muralla, los que conocen la ciudad, entre la Basílica de San Vicente y la muralla, allá hay un jardín. Y una tarde tuvimos allá un encuentro precioso. Qué bueno. Ellos sentados en la hierba y yo ya mayor, sentado en una silla, pero fue un encuentro de los más bellos que yo he tenido. Qué bonito. Se quedaba la gente sorprendida cuando pasaban por allí. Pero fue bien bonito aquel diálogo. Sí, bien bonito. Bueno, monseñor, que está muy unido y persigue esa reforma que quiere hacer el Papa Francisco. Dicen que usted está muy unido en esa intención del Papa Francisco. Estos días, claro, quiere pues esa línea. Con el Y viaje nosotros, que está efectivamente, en desarrollando. Bangladesh también. Bangladesh ahora. Cada vez nos gusta más. Cuanto más escuchamos al Papa Francisco, Además, yo no sé cómo más puede llevar adelante una ese agenda ritmo, ¿no? tan intensa. A él sí que le deberíamos de regalar una buena agenda. Va a cumplir el día 17 de diciembre, ahora, 81 años, ¿eh? Bueno, pues felicidades 81 desde años. aquí. Le Bueno, felicitamos, monseñor, sí. ¿se lo ha pasado bien? Muy ¿Ha estado a bien, gusto? Encantado, encantado. Bueno, Muy pues bien. nos encantará Ay, que vuelva de nuevo. Gracias, chicos. La juventud como broche de oro a toda una vida hoy con muchas monseñor gracias, ¿eh? Blázquez. Ay, qué sorpresa más bonita. Qué bien, Muy lo que bien. nos alegra. Muy bien. Nosotros volvemos el lunes próximo. Feliz fin de semana. Volvemos. Chao.